Bueno, continuamos entonces con el próximo expositor. Tenemos a Pablo Fernández, que está en reemplazo de Laura Sommer, que tuvo un inconveniente personal y no pudo estar con nosotros, así que le agradecemos muchísimo a Pablo y le mandamos un saludo a Laura. Pablo Fernández, entonces, es licenciado en Ciencias de la Comunicación por la UBA, es docente en la cátedra Datos de Comunicación Social de esa misma universidad, es profesor de la maestría en Innovación en Medios Digitales en la Universidad Torcuato Di Tella y fue editor en lanación.com, apertura.com, infotechnology.com y actualmente es director de Innovación y Comunicación en chequeado.com. Coautor de La Fábrica del Tiempo y autor de homeoffice.com, co-conduce el podcast Digitales. Bueno, bienvenido Pablo. Adelante. Gracias. Ahí me escuchan, ¿no? Sí. Y se ve la pantalla. Siempre tengo que preguntar esto, lamentablemente. Todo Pero perfecto. perfecto. Adelante. Bueno, gracias Ornella y gracias a todos por la invitación. Como decía, estoy reemplazando a Laura. Así que les voy a contar un poco la idea de en qué contexto trabajamos. Tengo una presentación, pero más que nada como guía. Después se las puedo dejar por si a alguien le interesa para seguir leyendo. Digo, no voy a leer lo que dice. La idea es, al menos que los que no conocen Chequeado sepan, existimos en 2010. Somos en realidad una ONG, que es algo bastante extraño, porque los medios en general no son una ONG. Y en realidad no somos solo un medio, sino que, pero es lo más conocido de lo que hacemos, somos una organización que tiene un programa de medios, un programa de innovación que dirijo yo, otro de educación, y ahora tenemos también un área de impacto e investigación. Y ahí, esto tiene que ver con que eso nos permite salir un poco de la lógica que quizás muchos conocen acá, de los medios masivos que tienen que estar corriendo de alguna manera detrás de los clics y detrás de publicar notas que sí o sí generen tráfico. No sé cuánto están al tanto de eso, pero es algo bastante común. El modelo de los medios de comunicación hoy está como en jaque en todo el mundo, no es un programa de Argentina necesariamente, y eso nos permite cubrir temas que no necesariamente son masivos, pero sí son muy relevantes como lo que estamos hablando acá. Ahora vamos a ver. Y una cosa que un poco también se nombró en las ponencias anteriores tiene que ver con desinformación. Nosotros trabajamos contra la desinformación, lo que en algún momento se empezó a conocer como fake news. No le decimos solo fake news porque fake news, como muchos sabrán, es un concepto que han usado incluso algunos políticos para referirse a medios que pueden equivocarse, pero que en general no hacen algo necesariamente con malicia. Doy un ejemplo. Trump con el Washington Post. ¿No? Podemos tener diferencias con algunas cosas del Washington Post, pero no es lo mismo que una usina de desinformación, como vamos a ver acá. Entonces, en general, lo que hacemos es checar desinformación que circula en diferentes plataformas. ¿Sí? Es desde medios masivos, que a veces publican desinformación, ¿sí? Hasta WhatsApp, YouTube, Instagram, Twitter, Facebook, TikTok. ¿Sí? Y también por eso yo también estoy acá, porque dirijo el área de innovación. Y parte de lo que hacemos es, bueno, nosotros chequeamos en estas plataformas también, porque el público está ahí, no está necesariamente solo en los medios masivos. ¿Sí? Hay un montón de gente que hoy no se informa por medios masivos, se informa de manera incidental, se llama, ¿no? Es decir, estoy navegando en una red social y debajo de un post de un amigo con una invitación a una fiesta, me aparece una nota de un medio. Con suerte una nota de un medio. Muchas veces es algo ya filtrado por varias capas de usuarios. Entonces, nosotros también tratamos de estar ahí. Esto es algo muy concreto. Abrimos TikTok hace unos meses en Chequeado. Hoy sacamos un proyecto nuevo que se llama Reverso, que es digamos, un consorcio de medios, los cuales chequearemos desinformación durante las elecciones. Y bueno, y también estamos en esas plataformas, ¿no? Esto lo voy a pasar porque ya lo saben. La clave para nosotros es también entender que hay distintos niveles de desinformación. Y esto nosotros usamos de alguna manera las calificaciones que acuñó First Draft. First Draft fue aliado nuestro en Reverso 2019. Es una organización que se dedica a investigar todo lo que se relaciona con desinformación. Y van a ver acá, a ver en este gráfico que hay un montón de opciones. Y creo que surgió también en las charlas anteriores. No es lo mismo, pero para el público puede ser lo mismo. El contenido fabricado, es decir, que está diseñado para engañar y perjudicar, que es la sátira, por ejemplo, que en principio no está diseñada para engañar y perjudicar, pero que fuera de contexto, mucha gente puede creer que sí.
Entonces, y esto es muy importante, chequeado podría hacerlo, pero no se enfoca en cuál es la intención de una desinformación. Muchas veces saber la intención de una desinformación no lo vas a saber nunca, o lleva meses de trabajo. Y nosotros, por parte de lo que hacemos, que esto no voy a ampliar, pero parte del arte de los chequeadores del mundo, chequeados de los primeros 10 chequeadores del mundo, para que se den una idea, hoy hay cerca de 300, ¿sí? Fue el primero de la región. Lo que tenemos que hacer es agarrar una desinformación cuando está empezando a despegar. Si es muy masiva, llegamos tarde. Si es muy chiquita, hoy chequeado es lo suficientemente grande como para generar un problema, si le da, incluso si es un falso, porque la estás amplificando. Entonces tenemos que encontrar un punto que no es exacto, no es una ciencia, es más un arte, pero que tiene mucho que ver con que lo vamos hablando también con colegas de todo el mundo. Y este es un poco, si quieren, una pirámide que tiene que ver con el daño que puede generar una desinformación. Esto lo hicieron los colegas de Full Fact en Inglaterra. Arriba está lo menos dañino, ¿no? No dañino, gente que entiende mal las cosas. Bueno, ok, no es tan grave. O sea, ¿por qué? Porque esto es una novedad, pero Chequeado es una ONG, nuestra redacción en total tiene menos de 10 personas. Crecimos mucho, pero igual, comparado con un medio, yo trabajé en medios de cientos de personas, miles de personas. ¿Sí? Entonces, tenés que elegir qué chequeás. ¿Y cómo elegís? Demos vuelta a esta pirámide. Priorizando riesgo de vida, ¿sí? Cuando una desinformación genera riesgo de vida, lo cual en pandemia se vio mucho, ¿no? O sea, desde qué tenés que hacer con el alcohol en gel, hasta lo que ya vieron, y no le quiero dar prensa acá, a algunos líderes de información diciendo que hay que tomar una cosa u otra, y hay gente que murió por eso. Entonces, es grave. Interferencia en la democracia, en Argentina tenemos algunas cosas cercanas a esto, interferir en elecciones, efecto en creencias y actitudes, pero creo que los que están acá lo saben, comparado con otros países de América Latina estamos bastante bien, sobre todo en los últimos años. No hay que dormirse, hay que seguir prestando la atención. Daño económico es algo que sí pasa bastante. Un ejemplo clásico es los intentos de corridas bancarias, ¿no? Cuando se empieza a viralizar de alguna manera que, che, ojo, el banco tal tiene un problema. Y eso no solo en Argentina, sino, por ejemplo, en Inglaterra pasó hace poco, un banco tuvo que cerrar de un día para el otro porque hubo una corrida alentada por las redes, que en realidad son personas, en contra de ellos. Entonces, es algo que también prestamos atención y pasa bastante. Y alejamiento de la democracia, abuso de poder, desconfianza y alejamiento. Esto sí se ve bastante en Argentina. Si los que están mucho en redes lo saben, los trolls, las agresiones constantes, la polarización constante, es algo a lo que hay que prestarle atención. Otra vez no estamos en niveles de Brasil o Estados Unidos, pero es algo a seguir desde cerca. Esto es como un cono, digamos, un embudo donde cómo sucede, cómo es el camino de desinformación. Muchas veces empieza en estos sitios web anónimos, redes cerradas o semicerradas. En Argentina una red cerrada o semicerrada podría ser WhatsApp, ¿sí? Que es contenido encriptado en principio. Comunidades de la conspiración, acá cada uno conocerá la que le quede más cerca, digamos, porque tiene algún conocido que participa o porque las conoce más de primera mano. Redes sociales y medios de comunicación. ¿A qué vamos con esto? Que no necesariamente medios de comunicación, en el sentido de medio de comunicación masivo, retoman todo. Hay un montón de contenido falso o desinformante que circula sin llegar a los medios de comunicación masivos. ¿Sí? Pero que no por eso hay que dejar de prestarle atención. Sigo. Y esto es súper importante. Las motivaciones de la desinformación pueden ser monetarias, es decir, hay gente que gana plata con esto, ¿sí? Y otros que puede ser convicción o una definición política, ¿sí? Y en muchos casos es ignorancia. Mucha gente comparte algo porque no se da cuenta que eso es dañino. No siempre hay una gran conspiración detrás de algo que se hace viral. Así que eso también es importante. Esto se los voy a dejar, por las dudas está en chequeado.com/método. Lo que hacemos tiene un método, que de hecho es algo que Chequeado, entre comillas, ayudó a exportar a otros países. Hoy Chequeado lidera la TAM Chequea, que es una organización de más de 20 chequeadores de la región, y que usan métodos muy similares. ¿Por qué? Porque de alguna manera nos blindan bastante frente a errores. A veces nos equivocamos, pero incluso el método incluye actualizar si nos equivocamos. Entonces eso hace que estemos un poco más sólidos, sobre todo en este mundo tan polarizado. Esto lo voy a pasar porque tengo un timer, espero no pasarme el tiempo, me quedan 6 minutos.
La diferencia, esto es más del mundo de inglés, pero por si lo ven, ¿sí? Ahí nos falta una D en falsedad. Pero en inglés está la diferencia entre misinformation y malinformation, que tiene que ver con si es intencional o no. Como les decía en un principio, en Chequeado no nos enfocamos en la intencionalidad. No porque no nos interese, sino porque es algo muy complejo y que en algunos casos puede llevar meses lograrlo. Estamos haciendo algunas investigaciones, después si queda tiempo les paso unos links, sobre los desinformantes, es decir, quiénes están detrás de, por ejemplo, los antivacunas. ¿Sí? Está bien, hay gente que lo comparte otra vez desde la ignorancia o porque se le conecta con alguna teoría conspirativa, pero en algunos casos sí hay fondos detrás, no siempre, pero en algunos casos sí, y entonces trabajamos para eso. ¿Qué se puede chequear? Obviamente se puede chequear algo factual. Nosotros no chequeamos cosas del futuro, no chequeamos ayer fue un día lindo o fue un día feo, sino que chequeamos, bueno, qué temperatura hizo ayer, cuánto llovió en la ciudad de Buenos Aires. Eso, estoy dando ejemplos que obviamente no chequeamos, son coloquiales, pero para que se entiendan, ¿no? Chequeamos datos que se puedan contrastar. Estos son los formatos que usamos, pero tiene que ver con lo que decíamos antes. Porque esos son los formatos en los que circula la desinformación y nosotros también tratamos de subirnos a eso. Es decir, Chequeado tiene audios de WhatsApp con chequeos, usamos imágenes para chequear cosas, videos, ¿sí? Es algo que también queremos estar en el mismo formato en el cual circulan las desinformaciones. Si nosotros la única manera en que de alguna manera batallamos contra la desinformación es en un texto muy sólido de 10 párrafos, sabemos que eso no llega a todo el mundo. Y nosotros queremos llegar a la mayor cantidad de gente posible y estamos en una curva así desde hace 10 años. Cada vez llegamos a más gente, nos lee y de alguna manera nos consume millones de personas todos los meses. Esto lo paso, pero tiene que ver con esto que les decía de cómo decidimos qué chequear, tiene que ver bastante con la cantidad de compartidos que tiene algo, ¿no? Si algo es tremendo, pero lo compartieron 5 personas, si nosotros lo chequeamos y le ponemos falso, lo estamos amplificando. En cambio, si ya fue compartido, por ejemplo, 5.000 veces en Twitter, es algo que nos importa. Y esto es algo muy importante que hicimos una investigación con los investigadores, valga la redundancia, Calvo y Aruguete, que después yo les voy a pasar este PPT a los organizadores, que lo interesante es que ellos encontraron, teniendo acceso absoluto a lo que hacemos, que el fact-checking funciona. Fact-checking es lo que hacemos nosotros, el chequeo de datos. Eso no significa necesariamente que, y esto es un paper, que la gente necesariamente cambie de opinión, pero sí de comportamiento. Por ejemplo, comparte menos lo que se enteró que es falso. Entonces, cuando hablamos de daño a la salud, es importante. Cuando hablamos de daño económico, es importante. Cuando hablamos de daño a la democracia, es importante. Eso no significa que vos después te juntes con esa persona en un café y no sea lo que, no piense parecido a como pensaba antes. Pero él lo piensa un poquito más. Lo duda a la hora de compartirlo. Y eso es un impacto altísimo, ¿sí? Esto ya lo saben, pero la pandemia aceleró y multiplicó muchísimo la desinformación, porque la desinformación se nutre de la incertidumbre. Y lógicamente en una pandemia tenemos incertidumbre. Siempre va a haber incertidumbre en una pandemia, porque obviamente es muy dinámico. De hecho, hoy tenemos un montón de certezas que no teníamos hace un año y medio, y todavía seguimos con un montón de dudas. Aparece una variante nueva, ¿qué pasa con esto? ¿Vamos a poder volver a las oficinas? ¿No vamos a poder volver a las oficinas? Acá estamos dando esta charla remota, y quizás hace 6 meses pensábamos que iba a poder ser física, ¿no? ¿Y cuándo vamos a volver? ¿Se sabe? Algunos lugares volvieron, otros no, otros volvieron y se echaron para atrás. Bueno, todo eso genera un montón de incertidumbres, y las personas, todos los que estamos acá también, digo, más allá de que nos especializamos en esto, abrazamos las certezas. Y a veces las certezas vienen de gente que dice cosas que no son ciertas. Esto, si les sirve, es interesante porque tiene que ver con esta charla sobre todo. Es una guía de acciones anti-desinformación que se hicieron en el mundo, por ejemplo, regulaciones, temas relacionados con las Cortes Supremas. Esto lo hizo IFCN, que es la International Fact-Checking Network, que es la red de chequeadores mundial, que es la que dice también, de alguna manera certifica que nosotros seamos apartidarios, que no recibamos plata de partidos políticos, que nuestro financiamiento sea transparente. Todo eso lo pueden ver en nuestro sitio, chequeado.com/financiamiento. Y esto para cerrar, que entiendo que me queda un minuto, corríjame.
la idea es que las soluciones simples en general para regular esto no funcionan, ¿no? O sea, no hay una bala de plata. No hay una bala de plata que solucione todo esto. Esto lo analizó UNESCO. Hubo casos en Asia, hubo muchos casos de intentos que fallaron. Acá hay algunos casos de Tailandia, Malasia, no funcionó. Y nosotros lo que creemos bastante que lo que se puede hacer tiene que ver con esto que ven acá, ¿no? Campañas públicas, colaboración entre periodistas, chequeadores, ahí nosotros hicimos un montón, y esto tiene un impacto muy concreto, ¿sí? O sea, llega a un montón de gente. Desarrollo de tecnología, nosotros desarrollamos un robot que nos ayuda a chequear, hicimos un chatbot con IFCN, un chatbot es eso, alguno lo debe haber usado en la ciudad para interactuar a la hora de vacunarse, estamos haciendo algo parecido con desinformación en Argentina, y ya hicimos algo en la TAM, y generar estos nuevos formatos y narrativas, ¿no? Por ejemplo, estamos en Spotify, nos sumamos a todo formato que aparece, tenemos solo algunas manos, pero siempre que podemos queremos estar en el lugar donde está la gente. Por ejemplo, y esto a propósito es algo que todavía no hicimos, les dije que estamos en TikTok, y algunos sabrán acá que hay una plataforma que se llama Twitch, en la cual hoy hay gran parte de la población, sobre todo más joven, está metiéndose en Twitch, y estamos pensando si nos metemos ahí y cómo nos metemos ahí. No queremos meternos en una plataforma y ser el bicho raro, pero a su vez sabemos que lo que contamos es algo que te está diciendo que podés estar equivocado o equivocada. Entonces, tenemos que pensar mucho cómo hacemos eso, y también trabajamos en investigación académica. Queremos generar conocimiento sobre esto, porque mucho de lo que se estudia esto es una novedad, pero es de los países centrales. Y tenemos nuestras particularidades. Por ejemplo, WhatsApp es muy importante en América Latina. En Estados Unidos prácticamente no existe, ¿sí? Entonces, es importante ver qué pasa con eso, cómo circula la desinformación ahí, y ahí también es central el rol que tenemos de la TAM Chequea. Me dieron ahí un ratito más, pero lo dejo también para las preguntas. Acá cualquier cosa tienen mi mail, cualquier cosa que me puedan preguntar, feliz de contestar si hoy no alcanza el tiempo. Gracias, Ornella, Juan, todos.